Muy buenos días, alumnos. Hoy día vamos a trabajar la retroalimentación de la guía número 3 evaluada para cuarto medio. En ella estamos trabajando el OA 14, que dice que debemos valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal, que permite organizar las ideas, presentar información, interactuar con la sociedad como una oportunidad para construir y plantear una visión personal del mundo. Por otra parte, los indicadores de evaluación de esta guía dicen que ustedes deben aplicar diferentes tipos de conectores dependiendo del contexto y analizar elementos propios de la escritura del texto argumentativo. Y por último, el objetivo de evaluación de la guía es que ustedes utilicen recursos lingüísticos propios de los textos argumentativos. Nos vamos a la primera parte de la guía que comprende la actividad número 1. En ella ustedes debían leer pequeños textos argumentativos breves e indicar la alternativa que contenía los conectores que faltaban en los espacios en blanco según corresponde a cada ejercicio. Ahí ustedes están utilizando la habilidad de aplicar e identificar y cada ejercicio vale 2 puntos. El primero dice lo siguiente: la situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes. Tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Tenemos en cada ejercicio 4 alternativas, de la A a la D. Pero antes de comenzar a ver las alternativas, debemos de analizar la oración. El contexto de este ejercicio alude a una situación complicada, de muchos problemas, lo que no atemoriza al personaje involucrado, sino que lo anima para poder lograr una obra muy grande, o digna en este caso. Por lo tanto, la primera parte va a expresar una oposición o un contraste. Y por eso vamos a utilizar el conector pero. Y la segunda parte explica la causa de quedarse en una situación. Por lo tanto, vamos a utilizar ahí el conector ya que. Y eso nos lleva a determinar que la alternativa correcta es la letra C. Y el ejercicio al leerlo queda de la siguiente manera: la situación es bastante difícil, pero no me separaré de ustedes, ya que tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. El segundo ejercicio dice lo siguiente: explicó al juez que asesinó a su víctima, quiso robarle. Las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos 4 alternativas. Analizando la oración, nos damos cuenta que se señala el contexto de un juicio, específicamente una declaración en la que se aprecia una oposición de argumentos. En la primera parte, el acusado da las razones que lo llevaron a asesinar. Ahí entonces tendríamos que colocar un conector causal. Nos serviría en este caso el conector porque. Y en la segunda parte, como se dijo, opone y refuta la declaración del asesino, por lo que se debe colocar el conector adversativo o contrastivo de oposición, sin embargo. Y eso nos lleva a determinar que la respuesta correcta es la alternativa D, los conectores porque y sin embargo. Al leer el ejercicio quedaría de la siguiente manera: explicó al juez que asesinó a su víctima porque quiso robarle. Sin embargo, las pesquisas demostraron que aquello era solo un pretexto. En el ejercicio 3 dice lo siguiente: progreso de la medicina moderna. Un gran porcentaje de la población chilena del mundo sigue utilizando plantas medicinales. Tenemos 4 alternativas y lo que debemos tener presente en este ejercicio es lo que significa la oración, ¿ya? Vamos a ir viendo. Acá, según los datos establecidos en esta oración, se nos muestra una concesión de ideas. Nos indica que la medicina ha avanzado mucho en estos últimos años. Sin embargo, muchos pobladores peruanos y del mundo continúan confiando en la medicina natural, que por cierto a veces resulta ser más efectiva. Entonces, el primer conector que debe establecerse es el concesivo. Y si lo buscamos ahí en la alternativa, encontramos el concesivo a pesar del.
Y el segundo conector, en este caso, va a ser copulativo. Los conectores copulativos, no olviden que son aquellos que unen ideas, las suman. Y en este caso será el copulativo I. Pues trata de establecer que tanto aquí como en el resto del mundo se continúan utilizando las plantas medicinales. Eso nos lleva a la conclusión de que la alternativa correcta es la B. Y el ejercicio queda así. A pesar del progreso de la medicina moderna, un gran porcentaje de la población chilena y del mundo sigue utilizando plantas medicinales. En el ejercicio 4 dice lo siguiente. La comida de los restaurantes presenta un buen aspecto. Posee un sabor exquisito. Lamentablemente, su costo es elevado. Si vemos la oración, nos damos cuenta que se trata de caracterizar la comida de los restaurantes, dándoles cualidades positivas en cuanto a la forma, como el sabor. También se expresa una oposición de ideas, pues tanta belleza no podrá ser adquirida fácilmente debido a su elevado precio. En conclusión, en la primera parte se enumeran las características de la comida, por lo que deberá colocarse el conector I, que es un copulativo o aditivo. Luego se expresa la oposición mencionada, por lo que se establece el conector adversativo, que en este caso es el conector contrastivo de oposición, pero. Y así llegamos a la conclusión de que la alternativa correcta es la letra B. Y el ejercicio queda de la siguiente manera. La comida de los restaurantes presenta un buen aspecto y posee un sabor exquisito, pero lamentablemente su costo es elevado. El ejercicio 5 dice, te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo, cuidas plenamente tu bienestar emocional. Analizando la oración, vemos que se presenta a una persona que tiene un estado de salud aceptable, pero que podría verse perjudicada si descuida demasiado su estado de ánimo. Sabemos, pues, que la salud está íntimamente ligada con el aspecto emocional de las personas. La primera parte de la oración expresa una concesión, ya que el hecho de tener buena salud no impide que no pueda alcanzar un mejor estado físico. Así, ponemos el concesivo aunque. La segunda parte condiciona la salud física a la emocional, por lo que se establece el condicional negativo, si no. Y en este caso, llegamos a concluir que la respuesta correcta pasa a ser la alternativa D. Y la oración queda así. Aunque te encuentres muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo si no cuidas plenamente tu bienestar emocional. El ejercicio 6 dice, cual si fueras un santo, te van alabando, déjalos inmediatamente, no son más que aduladores. Si observamos lo que dice la oración, vemos que se plantea en el ejercicio una situación muy común en la vida, la de los aduladores, aquellas personas que simplemente lisonjean a otros con la finalidad de obtener algún favor o beneficio. En la oración se recomienda dejar a esta clase de personas, ya que no van a contribuir en nada al desarrollo personal de uno. Entonces, en la primera parte se colocará el conector adversativo, pero pues existe oposición entre las ideas. Y en el segundo espacio deberá colocarse el conector causal, pues, ya que se explica el motivo por el que se debe dejar a los lisonjeros. Y eso nos lleva a concluir que la respuesta correcta es la A. Y la oración queda así. Cual si fueras un santo te van alabando, pero déjalos inmediatamente, pues no son más que aduladores. En el ejercicio 7 dice lo siguiente. Confió la educación de sus hijos a un hombre conocedor. Desafortunadamente no sabía lo que era la virtud y el vicio. Si observamos la oración, nos damos cuenta que aquí se nos plantea una situación concreta. Se confió la educación de los hijos a una persona versada, instruida, pero lamentablemente este personaje carecía de lo básico en el aspecto ético. Se establece entonces una oposición de ideas, por lo que se debe completar el primer espacio con el conector adversativo pero.
La segunda parte hace recalcar la falta de distinción entre virtud y vicio por parte del educador, por lo que se establece el conector copulativo de negación, ni. Y en este caso, nos damos cuenta que la respuesta correcta es la alternativa B. Y la oración queda de esta manera. Confió la educación de sus hijos a un hombre conocedor, pero desafortunadamente no sabía lo que era la virtud ni el vicio. El ejercicio 8 dice, todos le sugerían que lo construyera con ayuda. No aceptó ninguna. Su autosuficiencia, soberbia eran enormes. Si vemos lo que indica la oración, aquí se nos describe la negación de un tipo autosuficiente y soberbio ante la ayuda ofrecida. Ya que la sugerencia no fue aceptada, entonces colocamos el concesivo aunque. ¿Y cuál es el motivo de su rechazo? Pues la autosuficiencia. ¿Solo ella? No, también la soberbia. Por eso señalamos el copulativo y. Y eso nos lleva a que la respuesta correcta es la alternativa A. Aunque todos le sugerían que lo construyera con ayuda, no aceptó ninguna, pues su autosuficiencia y soberbia eran enormes. El ejercicio 9 dice, el vocabulario está en íntima relación con el ambiente socioeconómico, cultural del niño. El lenguaje surge del entorno social. Al analizar la oración, nos damos cuenta que las formas del lenguaje están asociadas íntimamente con el entorno social, así como el ambiente económico y cultural. Toda forma de hablar necesariamente tendrá relación con algún espacio mencionado. Y esto es lo que la oración nos trata de demostrar, más aún tratándose del lenguaje infantil. En la primera parte se enumeran dichos entornos, por lo que se colocará el copulativo y. La segunda parte explica el motivo de esta última relación entre el lenguaje y el contexto, por lo que se colocará el conector causal, puesto que. Y eso nos lleva a determinar que la respuesta correcta es la alternativa C. El vocabulario está en íntima relación con el ambiente socioeconómico y cultural del niño, puesto que el lenguaje surge del entorno social. El ejercicio 10 dice, no volvió a hablar de negocios, permitió que le hicieran consultas, estaba decepcionado de la economía, la política. En esta oración vemos que se inicia con una actitud de rechazo a hablar de negocios y a la segunda parte se informa la doble causa de esa actitud. Para indicar que no habló y tampoco respondió las preguntas, utilizamos el conector ni. Luego, usamos pues para explicar la razón de la actitud asumida. Y finalmente, para que haya tomado la resolución de no hablar, el motivo ha tenido que ser tanto el aspecto económico como político. Los entrelazamos con la I. En resumen, los conectores necesarios para restituir el sentido de la oración son ni, pues, y. Y eso lo tenemos en la alternativa A. No volvió a hablar de negocios, ni permitió que le hicieran consultas, puesto que estaba decepcionado de la economía y la política. Entonces, con estos ejercicios concluimos la primera parte. Ahora pasamos a la segunda. La segunda actividad corresponde a la número 2, en donde ustedes debían aplicar los conocimientos sobre el discurso argumentativo, comprendiendo la siguiente carta al director, que era una pequeña, en donde relacionan el tema del traslado del Santiago College desde la comuna de Providencia al sector de la dehesa, ¿ya? Era una pequeña carta al director. No olviden que las cartas al director son textos argumentativos breves que se envían a los directores de los periódicos. En este caso, era el director del diario El Mercurio. La pregunta, luego de leer esa carta, dice lo siguiente. Considerando la información entregada y el texto leído, se infiere que la intención del emisor es, ahí estamos utilizando la habilidad de analizar. Ustedes debían determinar con qué intención el emisor entregó este texto a ese periódico. Si buscamos en las 4 alternativas que están ahí presentes,
llegamos a concluir que el emisor escribió este texto para manifestar su total desacuerdo con el traslado del colegio. Él no estaba a favor de que el colegio pasara desde la comuna de Providencia hasta el sector de la dehesa. Él quería que el colegio continuara estando en Providencia. La pregunta 12 dice, entre los recursos verbales empleados en esta carta al director están presentes, acá también seguimos analizando, y y esta pregunta tiene también 3 puntos. Ustedes, dentro de lo que son los recursos verbales de la argumentación, debían ver cuáles de estos estaban ahí presentes, y tenemos 4 numeritos romanos. El primero es el uso de conectores, y debemos determinar que sí había uso de conectores. Si nos vamos al texto, por ejemplo, observamos ahí que hay un pero como conector adversativo, por lo tanto sí hay uso de conectores. Luego, el número 2 dice modalidad lógica. Recuerden que dentro de la argumentación hay modalizaciones. Tenemos aquella que es apreciativa, que nos da a conocer juicios de valor, posturas y todo lo subjetivo que el emisor puede llevar consigo dentro de un texto. Y también tenemos la modalidad lógica, que corresponde a aquella en donde el emisor nos entrega ciertos grados de certeza, de duda, de necesidad. Y sí tenemos modalidad lógica, ¿ya? De hecho, al partir el texto, el autor dice sin duda. Y eso ya nos indica que él no tiene ninguna duda, valga la redundancia, de que su opinión es lo que debe ser, que son las razones de peso para no cambiar el colegio, ¿ya? Por lo tanto, sí está la número 2. Luego vamos a la número 3 que dice pregunta retórica. Existen 2 preguntas en el texto. Una dice, ¿cuándo será el día en que en Chile aprendamos a apreciar el valor de la tradición? Esa es la primera. Y la segunda dice, ¿no éramos los ingleses de Sudamérica? Hay 2 preguntas retóricas que el emisor realiza al receptor. Recuerden que las preguntas retóricas no necesitan la respuesta del receptor, sino que el emisor las hace para que el receptor reflexione al respecto. Y luego dice la modalidad apreciativa. Ustedes debían releer el texto y ver si es que existe alguna modalización apreciativa. Y al leerlo nos damos cuenta que sí está, cuando dice plantear semejante aberración. Ahí él ya está indicando que rechaza la idea, por lo tanto también está presente, están todas. Y eso nos lleva a concluir que la respuesta correcta es la alternativa D. Tenemos el uso de conectores, modalización lógica, pregunta retórica y modalización apreciativa. Tenía todo esto a pesar de que el texto era muy cortito. Y finalmente, la última pregunta, que es la número 13, nos dice, tomando en cuenta la palabra sin duda, ¿qué modalidad se aprecia en ella? Lo dijimos en la respuesta anterior, nos saltamos y nos pasamos para esta. Al decir sin duda significa que la persona tiene 100% un grado de certeza. No hay dudas de acuerdo a la información que maneja el emisor. En este caso, estamos trabajando la modalidad lógica, porque en este ejercicio el emisor está utilizando argumentos racionales y demuestra certeza. Bueno, con esto llegamos al final de la actividad 2. No olviden enviarnos sus consultas. Recuerden que estamos en las redes sociales, ya sea en el Departamento de Lenguaje en Facebook, el lenguaje-EIB en Instagram. En WhatsApp, recuerden que algunos tienen nuestros números telefónicos para que puedan realizarnos sus dudas. Y los que no tengan ninguna de estas opciones, no olviden enviarnos algún correo. Tanto la profesora Paula Fernández como quien les habla, la profe Diana, estamos dispuestas a ayudarlos. Ya les deseamos el mejor de los éxitos, que les vaya muy, muy bien en lo que queda del año, que ya prácticamente es muy poquito lo que va quedando. Así que hartos cariños, esperamos que ustedes y su familia estén súper. Y eso, chicos, nos vemos.